Buenos días, profesora, compañeros y compañeras. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Kevin Solano Carranza, y mis compañeros Frances Brenes y Nadir Alfaro Atencio. Hoy les vamos a hablar sobre la tesis llamada Diseño e implementación de un arrancador suave para motores de inducción trifásicos. Vamos a hablar del problema por solucionar. El motor de inducción trifásico se ha convertido en uno de los equipamientos industriales más utilizados por su bajo costo y alta versatilidad. Se usa prácticamente en todas las plantas industriales que requieran de una energía mecánica. El mayor problema con este tipo de motores es su alto torque y corriente de arranque. Durante el arranque, el motor usualmente produce en una fracción de segundo entre 150 y 200% del torque necesario para vencer la inercia y acelerar la carga a plena velocidad. Ese exceso puede llevar a problemas mecánicos. De igual forma, la corriente de arranque puede llegar a ser hasta 10 veces la corriente nominal del motor, causando problemas eléctricos al motor y a los componentes asociados a este. También estos picos de corriente provocan inestabilidad a la red de la que se alimenta el motor. Reducir este problema traería beneficios directos e indirectos. Disminuir la corriente aumenta significativamente la vida útil del motor y de la circuitería de control. Bien, ahora hablaremos sobre los objetivos planteados. Entonces, la meta es eliminar altos picos de corriente en el arranque de los motores de inducción trifásicos. El objetivo principal es implementar un control electrónico capaz de realizar un arranque suave para los motores de inducción trifásicos para reducir el pico de corriente en el arranque. Y algunos de los objetivos específicos dentro de los que se encuentran es desarrollar un módulo de control con una rutina de arranque para eliminar los picos de corriente en los motores de inducción e implementar una etapa de potencia para controlar el voltaje aplicado en el motor. Muy bien, ahora hablaremos sobre algunos conceptos teóricos. Entonces, los motores eléctricos, hablaremos sobre el motor de corriente alterna y el motor de inducción. Entonces, existen varios tipos de motores de corriente alterna, pero en general se pueden clasificar en tres: en el motor universal, el motor síncrono y el motor de inducción. El motor de inducción, su característica principal es que las corrientes del bobinado secundario son creadas únicamente por inducción. En el resto de los motores, esta corriente es creada por excitación directa por una fuente CD u otra fuente de energía externa. Este motor tiene dos tipos de rotor: rotor de jaula de ardilla y rotor de vanado. Hablaremos ahora sobre el arranque de los motores de inducción. El motor es un sistema de conversión de energía eléctrica en energía mecánica. Dicha conversión la realiza por medio de un eje que rota a una velocidad fija determinada por la frecuencia de la red de alimentación y las características propias de la máquina. La potencia disponible del eje es igual al torque multiplicado por la velocidad del eje. Desde un valor inicial en reposo, el torque cambia, aumenta y disminuye mientras el motor acelera, llegando a un máximo alrededor del 70% de la velocidad plena, hasta ser cero a la velocidad de sincronía. En términos generales, la curva torque-velocidad es determinada por la resistencia del rotor. Un motor con una resistencia de rotor alta puede generar el torque máximo en el momento del arranque, dándole al motor una característica de alta fuerza de arranque. Por el contrario, cuando la resistencia del rotor es baja, el motor producirá bajo torque de arranque, pero generará el máximo torque cerca de la velocidad de sincronía. Bien, ahora hablaremos sobre los métodos electromecánicos de arranque de motores de inducción. El arranque directo en línea. La forma más fácil de controlar la corriente que fluye hacia un motor de inducción es interrumpiendo la conexión con la red de alimentación por medio de un interruptor. El arrancador estrella delta, este controlador consiste en tres interruptores y un temporizador. La idea de arrancar el motor en configuración estrella es para aplicar el 58% del voltaje normal a los bobinados del estator. Esto reduce el torque de arranque a una tercera parte del torque del rotor en reposo, disminuyéndolo así la corriente y las fuerzas de aceleración. El arrancador por autotransformador. Este método de arranque utiliza las divisiones del bobinado secundario de un transformador para aplicar voltajes reducidos a los bobinados del motor. En los arrancadores de estado sólido, estos emplean elementos de electrónica de potencia como tiristores para aplicar voltaje reducido al motor. Por último, veremos algunos principios físicos y electrónicos. Muy bien, entonces todo conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida sobre él. Las corrientes trifásicas aplicadas a los bobinados del motor crean un campo magnético giratorio, el cual hará girar el rotor de la máquina. La velocidad de rotación del campo giratorio no depende de la magnitud del voltaje aplicado, sino de la frecuencia del mismo y de la cantidad de polos del motor. El torque puede llamarse la fuerza de torsión aplicada al eje de rotación y se define como el producto de la fuerza aplicada al objeto multiplicado por la distancia mínima entre la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación del objeto. En el caso específico de los motores de inducción se define por esta ecuación que se muestra ahí en la presentación. La velocidad de los motores de inducción no puede sobrepasar la velocidad del campo magnético giratorio. Solución detallada. Esta se divide en varias secciones donde se va a observar sobre las decisiones de diseño y dimensionamiento de componentes.
En Enertec manejan un módulo de trabajo en donde definen mediante auditorías eléctricas el potencial de ahorro posible con la instalación de sus equipos. Estos equipos se basan en dispositivos electrónicos que controlan el torque y el consumo de cada motor, llevando con ello ahorros importantes en la facturación eléctrica. Para este caso, se requiere llegar a una solución económica y sencilla que logre controlar el arranque de cualquier tipo de motor de inducción, modificando los componentes que sean necesarios según la corriente y el voltaje de cada aplicación. Para lograr eliminar el pico de corriente en el arranque del motor, se implementará un sistema con triacs para controlar con precisión el voltaje aplicado a los terminales del motor. Estos dispositivos de potencia logran recortar la onda de voltaje mediante un pulso de disparo en una de sus patillas. Controlar el punto de disparo relativo al cruce por cero de cada medio ciclo del voltaje de alimentación hace posible regular la corriente que fluye por cada triac. Entre más cerca se encuentre el disparo del final del ciclo, menor será el valor de la corriente que se está dejando fluir. Por el contrario, si el disparo es cercano al inicio del ciclo, mayor será la corriente que fluye utilizando este principio. Se puede ajustar el voltaje que se le aplica al motor y por ende la corriente. Así que, por ejemplo, al iniciar con una diferencia amplia entre el punto de cruce por cero y el disparo del triac y reducir progresivamente esta diferencia, el voltaje aplicado al motor empieza de un valor pequeño, justo para encenderlo hasta alcanzar el voltaje total de la red. Debido a que el torque es proporcional al cuadrado del voltaje aplicado, el torque de arranque aumenta gradualmente, asegurando un arranque suave tanto al motor como a los mecanismos asociados. Esta figura que vemos en pantalla es un diagrama general del sistema por desarrollar. Descripción del hardware. En general, el sistema diseñado es un dispositivo que se conecta en serie con el motor, que es amigable con el usuario y que puede controlar el arranque de los motores de inducción de una manera congruente con los objetivos del trabajo. La siguiente figura, la que vemos en pantalla, representa el diagrama general del sistema para luego explicar con detalle cada uno de los módulos. Bloque de acople. El módulo de acople es el encargado de reducir la tensión de la línea para poder trabajar con los circuitos de control. Se utilizó un transformador 10 a 1 para lograr rebajar los 120 voltios de entrada de la red a un valor de 12 voltios. Luego de reducir la tensión, se conectó un rectificador de onda completa y un regulador de tensión, que es el 7805. Este mantiene un voltaje constante de 5 voltios DC, con el que se polariza el microprocesador del bloque de control. Esta figura muestra el circuito de reducción de tensión del bloque de acople. El bloque lo complementa un detector de cruce por cero, el cual enviará pulsos al microcontrolador para lograr una sincronía con la red. El detector se realiza con un circuito comparador utilizando una configuración con un amplificador LM311. Bloque de comunicación. La comunicación con el usuario es necesaria debido a que el dispositivo creado es un sistema flexible que se puede utilizar en cualquier motor de inducción. El objetivo es desarrollar un controlador de arranque programable y que el encargado del proceso pueda escoger el voltaje de inicio en la secuencia del arranque. La comunicación entre el usuario y el controlador se logra por medio de 4 botones, un interruptor, 2 LEDs y una pantalla LCD, como la que se muestra en pantalla. Esta pantalla es de cristal líquido, que es de 16 caracteres en 2 líneas. Los botones se utilizan para moverse por el menú que aparece en la pantalla. Los 4 botones son arriba, abajo, introducir y cancelar. Además, una vez que el motor esté trabajando, el botón de cancelar funciona como un sistema de seguridad. Si el operario presiona este botón, cuando el motor ya haya arrancado o este arrancó, el controlador dejará de enviar pulsos al triac, deteniendo de inmediato el motor. Bloque de control.
El bloque de control es el cerebro del sistema. Este es el encargado de controlar y hacer funcionar a los demás bloques. Las tareas que tiene a cargo son generar rutina para generar pulsos de disparo de los triacs, enviar los mensajes a la pantalla LCD, interpretar los comandos introducidos por el usuario mediante los botones. Se utilizó un PIC para realizar las tareas de este bloque. Este es un microcontrolador que incorpora en un solo dispositivo las tres unidades básicas de una computadora: CPU, memoria y unidades de entradas y salidas. Este dispositivo es programable con la ayuda de un software compilador y el puerto serial de la computadora, procedimiento que se detalla adelante en la sección de software. Se utilizó el PIC 18F4550 de Microchip para realizar las secuencias y rutina de control. Se escogió trabajar con este microcontrolador en particular ya que la empresa tenía a disposición dos de ellos. Además, debido a su gran versatilidad y cantidad de funciones, es muy cómodo para la realización de prototipos. Este PIC tiene la opción de utilizar un reloj interno de 8 MHz, la cual simplifica el circuito ya que no se debe conectar a cristales u osciladores externos. Como el proyecto trabaja con aplicación de baja frecuencia, 60 Hz, no se necesita de un reloj rápido para poder realizar las operaciones. El caso crítico o limitante para este dispositivo se da cuando se requiera arrancar un motor partiendo desde un 60% de voltaje con una duración de 20 segundos. Para lograr este escenario se debe hacer muchas divisiones en un tiempo corto. En todos los casos, los 8 MHz del reloj interno es suficiente para realizar todas las tareas en el tiempo necesario. Bloque de potencia. Este es el bloque más importante ya que en él se encuentran los dispositivos de electrónica de potencia, los cuales se encargan de controlar el voltaje que se aplicará al motor. El sistema se basa en el principio de control de fase mediante triacs para crear un controlador de voltaje de corriente alterna. En la imagen que se muestra en pantalla se logra ver el pulso de disparo de salida del PIC, donde se utiliza un optocoplador, resistencia, el triac y la red snubber. Debido a que la carga que se desea conectar es un motor trifásico, es necesario implementar circuitos de desfase para generar los disparos de cada una de las fases. Cada fase está separada de la anterior y de la siguiente por 120 grados. Para realizar estos desfases se utilizaron temporizadores 74-123 en funcionamiento monoestable. Mediante la variación de la red RC del monoestable se obtuvo el retraso aproximadamente de 5.5 milisegundos, correspondientes al desfase de 120 grados a una frecuencia de 60 Hz. El circuito para el desfase de los pulsos de disparo de los triacs es el que se muestra en pantalla. Esta figura que estamos viendo en este momento muestra la conexión de los triacs a cada una de las bobinas del estator del motor. El motor se conectó en delta para que la tensión nominal aplicada fueran 120 voltios. Descripción del software. En este proyecto cumple una función muy importante. Se puede dividir en tres secciones principales. En primer lugar, es necesaria la programación del microcontrolador para que trabaje de la manera que se necesita. La segunda parte es la programación de una máquina de estados para controlar el sistema y la comunicación con el usuario. Y la tercera es la secuencia para generar los pulsos de disparo de los triacs de manera que se dé una ampliación gradual en el voltaje aplicado al motor. Programación del 18F4550. Como se ha dicho anteriormente, uno de los requerimientos del proyecto es que el sistema sea lo más económico y sencillo posible. Por esta razón, se programó el PIC 18F4550 de manera tal que pueda ser reemplazado por otro microcontrolador más económico. La primera característica que se programó fue el reloj interno, muy importante a la hora de ajustar los tiempos de arranque y los voltajes de inicio. Se programó una velocidad de 18 MHz debido a que
valor estándar en la mayoría es el valor estándar en la mayoría de los microcontroladores. El reloj interno del PIC empieza a hacer un conteo desde un valor precargado en uno de los registros de 8 bits. El valor que se precarga es tal que el pulso tiene una duración de 200 microsegundos, suficiente para activar el TRIAC. Cuando el registro se desborda, activa la secuencia que está programada, la cual desactiva la salida del micro. Y con esto se logra mantener en alto la señal para activar los TRIACs el tiempo que sea necesario. Control del sistema. El sistema se controla por medio de una máquina de estados microprogramada. La máquina de estados es una secuencia que se sigue cada vez que el dispositivo se conecta, es decir, cada vez que se activa el interruptor para encender el motor. La figura que se muestra en pantalla es el flujo del sistema en general. Lo primero que hace es desplegar la página de la empresa para la que se desarrolló el dispositivo. El manejo de la LCD se hizo por medio del código propio del compilador, que esta es una de las ventajas del software PIC-C, secuencia para generar los disparos. Cuando la máquina de estados toma la decisión de iniciar la secuencia de arranque, se habilita la interrupción externa. Cada vez que el detector de cruces por cero envía un pulso al PIC, se ingresará a la sección del programa donde se encuentra la secuencia de arranque. La secuencia de arranque es la que se está observando en pantalla, la cual utiliza la función delay-us del PIC-C para crear retardos de tiempo. La función crea código para generar un retardo. El tiempo está dado en microsegundos, por lo que es sencillo determinar el porcentaje del voltaje al cual se desea iniciar. Luego de cumplirse el tiempo especificado de espera, se enciende la salida del PIC y habilita la interrupción interna para que ésta desactive la salida al cabo del tiempo precargado en su registro. Ahora continúa mi compañero Nadir. Análisis de resultados. Al ser un prototipo, se realizó un protoboard para facilitar los cambios en el diseño que se realizaron en la marcha. Este diseño es el que se ve a continuación en esta imagen. Para medir y documentar los resultados, se utilizó un osciloscopio de rayos catódicos y un AR5.L, el cual es un analizador de redes portátil trifásico. El detector de cruce por ceros es el encargado de sincronizar el sistema con la red de alimentación. La entrada es la onda de voltaje, luego el rectificador de onda completa, y este bloque es muy importante ya que los pulsos de salida activan la interrupción externa del PIC. La interrupción externa es la encargada de controlar la rutina de arranque. La gráfica de este detector de cruce por cero es esta que se ve a continuación. Aquí abajo tenemos la señal de entrada y arriba es la señal de cruce por cero. La rutina de arranque consiste en generar disparos para los TRIACs, tal que se puede aplicar gradualmente el voltaje al motor. Si se activa el TRIACus en la mitad del semiciclo, se aplicará el motor a la mitad del voltaje. Y la figura que se ve aquí a la derecha ilustra la secuencia de arranque y cómo los pulsos de disparo se van desplazando desde un punto de inicio, aplicando 40% del voltaje, hasta el punto final donde se logra aplicar la onda de voltaje. En estas gráficas, la gráfica de abajo son los pulsos de disparo que le entran al TRIAC y la de arriba es la activación de la secuencia. Se tuvo que ajustar el desfase entre los pulsos de activación debido a que como se trabajó con una carga trifásica fue necesario generar 3 pulsos para poder disparar el track en cada una de las fases. Siguiendo, se procedió a hacer las mediciones previas para lograr determinar la diferencia entre arrancar el motor conectándolo directamente a la línea y arrancarlo suavemente con el sistema conectado. Las pruebas se hicieron en el motor trifásico de 100 watts del Laboratorio de Máquinas Eléctricas del TEC y en primer lugar se midió el voltaje y la corriente de arranque del motor conectándolo directamente a la red trifásica, como se puede ver a continuación. Se pudo notar que el voltaje es cero en un instante y luego alcanza los 120 voltios rápidamente, como se ve en esta imagen, que alcanza el valor máximo de manera muy rápida. En la gráfica de la corriente se ilustra la magnitud de la corriente de arranque, donde se alcanza un valor máximo de más de 6 amperios. El comportamiento del motor de prueba es similar a los motores de las plantas industriales que se visitaron antes de realizar el diseño. Una corriente de arranque muy alta en comparación con la corriente nominal. Es claro que al ser un motor pequeño los resultados serán menos drásticos, pero igual sirven para ilustrar el problema.
Luego de estas mediciones, se conectó el sistema desarrollado en línea con el motor y se procedieron a tomar las mediciones. Se programó el arrancador para que iniciara desde el 40% del voltaje y con una duración de 8 segundos. En la gráfica de voltaje, que es esta que vemos, se aprecia como la secuencia de arranque inicia desde los 45 voltios aproximadamente y crece paulatinamente hasta alcanzar los 120 voltios. Como vemos, a diferencia de la pasada, no es un cambio tan brusco. Esta era la gráfica sin el arrancador suave. Para la gráfica de la corriente, muestra cómo la corriente aumenta gradualmente hasta alcanzar el valor nominal de aproximadamente 3.5 amperios, lo cual no llega a los 6 amperios máximos que llegaba con el anterior. Ambas gráficas revelan que es posible eliminar el pico de corriente en el arranque del motor cuando éste se conecta directamente a la red, aplicando el voltaje gradualmente a dicho motor. Seguidamente se hicieron demostraciones de la expresión de voltaje, el cual para comprobar las expresiones de voltaje de salida se hizo un cálculo teórico del voltaje de salida del controlador trifásico para un ángulo de 108 grados. Este ángulo representa el inicio de la secuencia de arranque desde el 40% del voltaje total. Se aplicó esta fórmula, lo que dio un voltaje de 52.03 voltios. Si comparamos este valor con el experimental, nos da un porcentaje de error de 7.74%. Además, se midió la corriente máxima del arranque cuando el motor arranca sin el controlador y cuando arranca con este, con el fin de hacer una comparación de ambas magnitudes. Como se ve, la corriente sin el controlador era de 6.5 amperios y con el controlador fue de 3.8, dando como porcentaje de disminución un 58.46%. Las conclusiones. Se puede concluir que se implementó un control electrónico capaz de realizar un arranque suave para los motores de inducción trifásico, reduciendo el pico de corriente en el arranque. Además, se demostró que si se aplica gradualmente el voltaje a los motores de inducción, se puede reducir el pico de corriente producido por un arranque desmedido y sin método de control. Las propiedades de los tracks de pasar de estado de desconexión a conducción mediante un pulso en su patilla de disparo y su desconexión cuando el voltaje cae a cero facilita la operación del sistema. Además de que el uso de un optoacoplador permitió el aislamiento óptico entre la parte de control del sistema y de potencia, evitando que se dañara el circuito al mezclar señales de alta y baja potencia. Muchas gracias.